La policía rodeó a una familia negra en la playa, con armas desenfundadas, gritando como si fueran criminales. Pero lo que no sabían era que el padre de familia era agente del FBI y lo que hizo después cambió la vida de todos en esa ciudad. Todo empezó como unas vacaciones soñadas, un padre agotado, una madre dedicada y dos niños felices que solo querían nadar y comer helado. Era su primer viaje en familia en más de 3 años, pero cuando pararon para tomar una foto en una playa de un pequeño pueblo costero, 5 patrullas cercaron su carro, y en menos de un minuto, la sonrisa se transformó en puro terror. La brisa marina aún rozaba los rostros de la familia cuando escucharon el chirrido de neumáticos sobre el asfalto caliente. En menos de 10 segundos, 4 patrullas blancas de la policía local se detuvieron bruscamente a pocos metros del coche familiar. Las puertas se abrieron de golpe. Salieron al menos 7 oficiales, todos blancos, con las manos ya en sus armas. Los gritos no se hicieron esperar. ¡Manos arriba! ¡Ahora mismo! ¡Salgan del vehículo! Los niños se congelaron en el asiento trasero. La madre, aún con las manos ocupadas con un termo de agua y una toalla, no entendía lo que estaba pasando. El padre, Márquez, apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando sintió el primer láser rojo sobre su pecho. Todo se volvió un caos. «Estoy bajando. Tranquilos. Hay niños en el coche», gritó él, saliendo con las manos alzadas. Pero eso no bastó. Uno de los policías lo empujó contra el capó caliente del coche familiar. Otro le retorció el brazo. Ni siquiera escucharon lo que decía. Solo lo vieron como lo que querían ver a un hombre negro en un coche caro, estacionado en una zona rica, con comportamiento sospechoso. Mientras tanto, su esposa, Jasmine, apenas lograba abrir la puerta sin que le apuntan al rostro. «Mis hijos están llorando, por favor. Solo estamos de vacaciones». Pero para los oficiales, sus súplicas no significaban nada. Los niños, aterrados, lloraban desconsolados, gritando «¡Papá!», sin entender por qué la policía lo estaba golpeando. Uno de los agentes intentó abrir la puerta trasera. Los niños se encogieron. Tenían miedo, estaban solos. Nadie les explicaba nada. Nadie se detenía a mirar que todo estaba mal. «¿Por qué están haciendo esto?», gritaba Jasmine, temblando. «¿Qué hemos hecho?». El oficial más corpulento la miró con desprecio. «Este vecindario no es para ustedes. Y alguien nos reportó un vehículo robado. Concuerda con el suyo. Pero el coche estaba a nombre de Márquez. Con papeles con seguro, con todo, en regla. Aún así, no importaba. No en esa ciudad, no con ese color de piel». Márquez intentaba mantener la calma. Él sabía que cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto brusco, podría ser interpretado como amenaza. Y aunque su placa del FBI estaba en su mochila, en el asiento delantero, decidió no decir nada aún. Sabía que en esos momentos, si se identificaba mal, si hacía un movimiento equivocado para mostrar la credencial, podrían dispararle, podrían matarlo. Why no solo eso, sus hijos verían a su padre morir en vacaciones. En plena luz del día, en una playa cualquiera. Por dentro, Márquez ardía. No era la primera vez que lo detenían por su apariencia, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo. Esta vez su familia estaba allí. Y esta vez, él iba a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Una pequeña multitud comenzó a reunirse. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros solo miraban, murmurando cosas entre dientes. Nadie intervenía, a nadie decía nada. Solo miraban como si fuese un espectáculo. «Te dije que salgas del vehículo», gritó otro oficial a Jasmine, aún apuntándole. «Estoy embarazada», gritó ella de repente con voz quebrada. Y el silencio se hizo por un instante. ¿Era verdad? Tenía apenas 3 meses. Aún no lo habían contado a nadie fuera de casa. Aún no sabían el sexo. Aún no habían comprado nada. Pero ese grito fue un intento desesperado por proteger a sus hijos. A todos, uno de los policías bajó el arma por un segundo. Dubitativo, miró a su compañero. Pero el más violento de ellos, el que parecía el jefe, no cedía. «Aquí nadie es inocente». «Ya veremos cuando lleguen los refuerzos», dijo él, como si tuviera el poder de decidir el destino de esa familia entera. Marcus respiró hondo. Cada fibra de su cuerpo gritaba para que reaccionara, pero su entrenamiento hablaba más alto. Sabía que si quería proteger a su esposa, a sus hijos, incluso al bebé que aún no nacía, tenía que ser frío, tenía que actuar con inteligencia. Y en ese momento, supo exactamente lo que haría. Aún con la mejilla pegada al capó, con un oficial apretando su nuca,
Marcus levantó lentamente la voz, sin gritar, en mi bolsillo derecho. Hay una credencial en Leland, pero hazlo con calma. No quiero que nadie se lastime. El policía dudó. ¿Qué dijiste? Hazlo, Ann, o llamaré yo mismo a la Central Federal. Y créeme, cuando ellos lleguen, ninguno de ustedes va a seguir usando esa placa. Por primera vez, uno de los oficiales parpadeó confundido. ¿Qué eres tú? Y entonces el miedo empezó a cambiar de lado. El aire se volvió denso. Durante unos segundos, nadie se movió. La brisa del mar había desaparecido, o al menos así lo sentían. El oficial que sujetaba a Márquez miró a su compañero, y por primera vez, no parecía tan seguro de lo que estaba haciendo. El comentario del hombre, que hasta entonces habían tratado como un criminal más, lo había desestabilizado. «Revisa su bolsillo», dijo uno de los oficiales más jóvenes, nervioso. Por si acaso, el jefe del grupo dudó. Estaba claro que no le gustaba que le dieran órdenes. Pero había algo en la voz de Márquez que le hizo dudar. Esa mezcla entre control, autoridad y dolor. No era una amenaza vacía. Era la voz de alguien acostumbrado a situaciones de vida o muerte. Finalmente, el oficial con guantes metió la mano con cuidado en el bolsillo derecho de Marcos. Sacó una pequeña billetera negra. Con un sello dorado la abrió, y sus pupilas se dilataron. «¿Qué es?», preguntó el jefe. El joven oficial tragó saliva. Es una identificación federal. Oficina Federal de Investigaciones. Él es agente especial. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Los celulares ahora grababan sin disimulo. La palabra FBI sonaba en todas direcciones. Y entonces el silencio se rompió por completo. «Un agente del FBI», exclamó uno de los presentes, «y lo están tratando como a un criminal». Jasmine se desplomó de rodillas, con las manos temblando sobre su vientre. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas no por alivio, sino por todo lo que habían vivido en menos de 5 minutos. Por ver a su esposo humillado, esposado, tratado como basura delante de sus hijos, por ver a sus pequeños traumatismos, abrazados entre ellos en el asiento trasero del coche, con los ojos hinchados de tanto llorar. Marcus cerró los ojos un segundo, respiró, y luego habló con una calma que desgarraba. «¿Así es como tratan a las familias negras aquí? ¿Así es como actúan cuando ven un auto nuevo, con niños adentro, y una piel más oscura que la suya?» Nadie respondió. «Pudo haber terminado peor», añadió, mirando directamente al jefe del operativo. «Uno de ustedes pudo haber disparado. Ann pudo haber muerto. Mi esposa, a mis hijos. ¿Y todo por qué? ¿Por qué alguien llamó diciendo que un auto sospechoso estaba estacionado frente a la playa? El jefe seguía en silencio, pero ahora bajaba la mirada. Sabía que estaban jodidos. Márquez volvió a hablar. «Tengo 14 años en el FBI, he dirigido operaciones encubiertas. He arrestado asesinos narcotraficants y agentes corruptos. Y jamás he sentido tanto miedo por mi vida como hoy. Aquí, en mi país, rodeado de mis propios hijos». Uno de los oficiales intentó justificarse. «Recibimos un reporte de un robo de vehículo, y no comprobaron la matrícula», interrumpió Jasmine, ahora de pie, con voz quebrada. «Ni siquiera nos dieron oportunidad. Vinieron con las armas listas para disparar. Mis hijos no pueden ni moverse del miedo». El llanto de los niños seguía de fondo, suave, pero constante. Entonces Marcos pidió que le quitaran las esposas. Lo hicieron en silencio. Se frotó las muñecas marcadas, luego se acercó a su esposa y la abrazó largo, fuerte, le susurró algo al oído que solo ella escuchó. Después fue hacia el coche, abrió la puerta trasera y se arrodilló frente a sus hijos. «Estoy aquí», Ann ya pasó. «Nadie más va a tocarlos». Los pequeños lo abrazaron con fuerza, como si soltarlo significaba perderlo para siempre. Y en ese momento, algo se rompió en todos los que estaban allí. La imagen de un padre humillado, que a pesar de todo, se mantenía firme por su familia, hizo que algunos presentes bajaran sus celulares. Uno incluso empezó a llorar, pero Márquez no había terminado. Sacó su teléfono y llamó no a su jefe directo, no al departamento local, sino a un contacto en la División de Asuntos Internos Federales. «Tengo una situación urgente, uso excesivo de fuerza, perfilamiento racial. En presencia de menores, necesito un equipo en esta locación. Y quiero un informe completo en cognombres». El jefe de los oficiales intentó intervenir. «No hace falta exagerar». Márquez lo miró con la frialdad de quien ya no debía explicaciones. «Exagerar»,
Ustedes esposaron a un agente federal, apuntaron a una mujer embarazada, dañar psicológicamente a 2 niños y todo, porque no se tomaron un minuto para verificar una placa. Uno de los policías intentó irse. Márquez lo detuvo con la mirada. Naughty Saving. ¿Viene un equipo federal? Y quiero que estén todos aquí cuando lleguen. La tensión se mantuvo. Algunos oficiales empezaron a sudar, sabían lo que venía. Sanciones, suspensiones, tal vez juicios. Márquez sabía que el camino legal sería largo, pero esta vez no iba a quedarse callado. Hoy no estoy hablando solo como padre ni como esposo. Estoy hablando como un ciudadano que está harto. Ustedes no pueden seguir actuando así. No pueden seguir tratándose como criminales por el color de nuestra piel. La gente aplaudió lentamente al principio, luego más fuerte. Los aplausos no eran solo para Márquez, sino para lo que representaba a la dignidad resistiendo ante la humillación, la justicia enfrentando a la ignorancia, la verdad poniéndome de pie en un lugar donde hacía tiempo que se había escondido. Márquez se quedó allí, firme, junto a su familia, esperando a los agentes federales, no con odio, sino con la fuerza de quien ha sido herido una vez más, pero no se rinde. Porque a veces lo más valiente que un hombre puede hacer es proteger a los suyos sin levantar un puño solo con su voz. Y su verdad en la espera no fue larga, pero se sintió eterna. 15 minutos después de la llamada de Márquez, 2 camionetas negras sin identificación oficial aparecieron a lo lejos, bajando la colina hacia la playa. No venían con sirenas, no hacían ruido, pero su presencia era más fuerte que cualquier escándalo. Los oficiales locales se miraron entre ellos. Algunos ya sabían lo que eso significaba. Uno de ellos incluso dio un paso hacia atrás, como queriendo desaparecer. Las camionetas se detuvieron con precisión quirúrgica, como lo haría un equipo entrenado para intervenir en operaciones delicadas. De inmediato, bajaron 5 personas, traje oscuro, gafas distintivos del Departamento de Justicia y de la División de Derechos Civiles. Uno de ellos se dirigió directamente a Márquez. «Agente Brooks», dijo, con tono respetuoso, «lamentamos profundamente esta situación. Estamos aquí por orden directa de Washington. ¿Puede brindarnos su testimonio?» Márquez asintió, pero no habló de inmediato. Miró a su esposa, que seguía abrazando a los niños en el coche. Luego miró a los oficiales locales, que ahora intentan disimular su nerviosismo. Algunos seguían con las manos en el cinturón. Otros ya ni sabían qué hacer con las manos. «Quiero que interroguen a cada uno de estos hombres», dijo Márquez con voz firme. «Quiero saber por qué actuaron como lo hicieron. Sin verificar información, sin considerar que había niños, sin aplicar ningún protocolo». El agente federal tomó nota. Se va a abrir una investigación formal y esto va a llegar muy alto. Ya hemos recibido copia de los videos que los testigos grabaron. La multitud seguía presente y ahora, más que nunca, entendían la gravedad de lo que había ocurrido. No era un simple malentendido. Era una muestra clara de racismo institucional, de prejuicio, de abuso de autoridad. Uno de los oficiales, el más joven, no pudo contenerse. Dio un paso hacia Márquez. «¿Yo? Yo no sabía quién era usted. Solo seguí órdenes». A Márquez lo miró. «Ese es el problema. Siguen órdenes sin pensar. Sin cuestionar. ¿Y si no hubiera sido un agente federal? ¿Y si fuera solo un padre común y corriente? ¿También habrías apuntado tu arma a una mujer embarazada?» El joven bajó la mirada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No tenía respuesta. Y por primera vez sintió el peso real de lo que habían hecho. En ese momento, uno de los agentes federales se acercó al jefe del operativo local. Sacó su credencial, le habló directo. «Usted está siendo relevado de sus funciones. A partir de ahora, está suspendido mientras dure la investigación. Entréguese su arma y su placa». El silencio fue absoluto. El jefe de policía, orgulloso, altivo, ahora sudaba como un hombre vencido. Se quitó lentamente el cinturón de servicio y entregó la pistola y la insignia. No dijo nada, solo miró a Márquez, no con odio, sino con vergüenza. Los demás oficiales fueron llamados uno a uno. Serían trasladados para prestar declaración. No era opcional, no podían evitarlo. Algunos intentaron justificar sus acciones. Otros solo lloraron en silencio, sabiendo que el daño ya estaba hecho, y que esta vez no iba a pasar desapercibido. Mientras eso ocurría, Márquez se acercó a sus hijos. Se arrodilló otra vez, como antes, pero esta vez sus ojos también estaban llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada.
Siento que hayan tenido que vivir esto. Siento que el mundo aún sea así. Pero les prometo que voy a hacer todo lo posible para cambiarlo. Sue Hijo-Meyer, con solo 9 años, le tocó el rostro con la palma temblorosa. ¿Por qué nos odian, papá? La pregunta cayó como un puñal. Jasmine soltó un gemido ahogado. Marcus no supo qué decir al principio, porque no era una pregunta que se respondiera con lógica. Era una herida que dolía más que cualquier golpe. No es odio. Es ignorancia, dijo finalmente, luchando por mantenerse fuerte. Y cuando la gente tiene miedo o prejuicio, actúa mal. Pero hay personas buenas también. Y tú puedes ser una de ellas. No dejes que esto te cambie el corazón. El niño asintió lentamente, pero no dejó de llorar. Los agentes federales pidieron a Marcus y a su familia que los acompañaran para tomar una declaración formal en un entorno más seguro. Pero Marcus se negó. Mi familia necesita respirar. Necesitamos terminar estas vacaciones. Necesitamos sanar. No voy a dejar que nos roben eso también. Los federales respetaron su decisión. Acordaron seguir en contacto y que la declaración sería tomada al día siguiente, en un lugar cómodo para la familia Antis Dewars. Uno de ellos, una mujer afroamericana de unos 40 años, se acercó a Jasmine, le tocó el hombro con respeto. Lo que usted hizo, lo que aguantó, fue increíble. Usted protegió a su familia. Y créame, vamos a asegurarnos de que esto no quede impune. Jasmine asintió, no dijo nada. Aún no tenía palabras. Ya con los autos oficiales retirándose y la multitud dispersándose, Marcus tomó la mano de su esposa. Los niños lo seguían, aún temblorosos. Caminaron hasta la orilla del mar. Allí, frente a las olas, se abrazaron los 4, lloraron en silencio, no por debilidad, sino porque era la única forma de aliviar tanto dolor, porque habían sobrevivido, pero a un precio alto, porque la herida no era física, era algo mucho peor. Era la herida de sentirse invisible, de ser tratado como una amenaza. Cuando solo quería ser padre an esposo en humano, Marcus miró el horizonte. El sol empezaba a caer. El cielo se teñía de naranja, y en ese momento tomó una decisión. Esa historia no terminaría ahí. No sería solo un caso más, sería un precedente, y haría todo lo posible para que ningún otro niño negro tuviera que mirar a su padre con miedo. Pasaron los días, la familia volvió a casa, pero algo dentro de ellos ya no era igual. El viaje que comenzó con sonrisas y helados terminó con lágrimas y cicatrices que no se ven en la piel. Marcus volvió a su oficina en el FBI. Jasmine siguió con sus controles prenatales, intentando recuperar la tranquilidad para el bebé que llevaba dentro. Pero los niños tardaron más. Durante semanas, cada vez que escuchaba una sirena, se sobresaltaron. Dormían con las luces encendidas. No querían ir a la escuela. Uno de ellos empezó a tartamudear. El otro se volvió más callado. Ya no jugaban como antes. Ya no preguntaban cuándo sería el próximo viaje. Y eso fue lo más duro para Marcus. Saber que el racismo, esa enfermedad silenciosa y mortal, había alcanzado a sus hijos demasiado pronto, que su inocencia había sido robada, no por delincuentes, sino por hombres que juraron proteger. Pero Marcus no se quebró. En lugar de eso, canalizó su dolor. Juntó cada video grabado ese día, reunió testimonios, recogió antecedentes de comportamiento abusivo de los oficiales involucrados, presentó un informe completo ante la Dirección Nacional de Derechos Civiles, y luego fue más allá. Se presentó ante un comité público en Washington, contó su historia, mostró las imágenes, explicó cómo incluso siendo un agente federal condecorado, seguía siendo visto como un sospechoso por el color de su piel. No gritó no, insultó. Solo dijo la verdad con firmeza, con humanidad. El video de su testimonio se volvió viral. Miles de familias compartieron experiencias similares. Y por primera vez en mucho tiempo, el país escuchó, no todos, claro, pero lo suficientes. Se abrieron nuevas investigaciones, y varios de los oficiales del caso fueron formalmente destituidos y acusados por conducta inapropiada y abuso de poder. Nada de eso borró lo que pasó, pero al menos Marcus logró algo que pocos logran al transformar su dolor en justicia. Hoy, cuando sus hijos preguntan por aquel día en la playa, Marcus no oculta la verdad, pero tampoco deja que el miedo sea lo único que recuerden. Ese día casi perdemos todo, les dice. Pero también fue el día en que nos hicimos más fuertes, porque no nos dejamos vencer. Y cuando el nuevo bebé llegó, con una sonrisa tranquila y los ojos grandes como los de su madre, Marcus supo que aún quedaba esperanza, que tal vez ese pequeño crecería en un mundo
un poco más justo, porque su padre se atrevió a hablar, cuando otros se quedaron en silencio. Abónate para no perderte historias como esta. Deja tu like si esta historia te tocó el corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.